¿Alguna vez has plantado un árbol? El naturalista Charles Darwin observó que plantar juntas diferentes especies de plantas y árboles las hacía crecer más fuertes. Conversamos sobre el efecto Darwin entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal que tenemos con Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García, hoy extrañando la presencia de Elsa, quien se encuentra de viaje. Y siempre en esta conversación tratamos de hablar sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo. Queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast y a seguirnos regularmente. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita. También hay información adicional en nuestra página de internet radiomoody.org. Hoy consideramos el efecto Darwin. Y como sabrás, hace más de un siglo el naturalista Charles Darwin observó que plantar diferentes especies de plantas y árboles juntas las hacen crecer más fuertes que si se plantan aisladas. Esta observación se ha hecho notoria últimamente ante la crisis del medio ambiente. De hecho, como se suele decir, los grandes bosques son los pulmones del planeta. En estos últimos días, la idea de Darwin de cultivar juntas muchas plantas diferentes para aumentar su rendimiento general está siendo explorada por académicos, políticos y propietarios de tierras como una posible solución a la crisis medioambiental. Así lo describe un artículo publicado por BBC Mundo y escrito por Brad Mackenzie y Christine Foyer, ambos profesores de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. Y hemos provisto para ti un enlace a ese artículo en nuestra página de internet. La idea inspirada por el llamado efecto Darwin es plantar más bosques. Y yo quiero, Guillermo, comenzar la conversación contigo hoy haciendo la misma pregunta que le hice a los amigos que nos acompañan. ¿Has plantado alguna vez un árbol? Muchos, porque yo trabajé en mi juventud como voluntario en la defensa de la preservación de los bosques chilenos. Lo hice 2 veranos, 3 meses cada verano, sacrificando el tiempo de las vacaciones para estar ahí, y planté muchos árboles y aprendí a defender a estos amigos de la naturaleza de los incendios forestales, que son una verdadera plaga en algunos grandes bosques, en algunas grandes plantaciones de nuestra América, incluyendo California, por ejemplo, que se ha visto asolada, incluyendo partes de Europa que han visto estos estragos de incendios que destruyen millones de árboles, literalmente, pastizales, cuestiones a las que nosotros no le dábamos importancia. Y me llama la atención este artículo porque Charles Darwin, el naturalista evolucionista, esto entre comillas, ha sido una especie de anatema para muchas religiones, porque él plantea la idea de que la naturaleza es autónoma, no tiene que ver con cuestiones providenciales ni cosas que se le parezcan. Así que nosotros hoy día nos aparecemos hablando de Darwin, y yo creo que esto le va a producir algún escozor a algunas personas, ¿no? Bueno, realmente sí, Darwin es conocido principalmente por esa descripción que hace del proceso evolutivo de las especies por una selección natural, ¿no? Donde los genes van mutando, cambian para adaptarse a su entorno. Y me sorprende verdaderamente que se considera Darwin como el punto de partida de una idea que pudiera ayudarnos a salvar el planeta. Pero es interesante que esta idea de Darwin, sin conocer sus teorías, algunos campesinos antiguos tenían una idea bastante cercana con la rotación de los cultivos, por ejemplo, para que toda la tierra que es fértil se autorregenerara, y entonces no plantaban las mismas cosas todos los años, sino que plantaban especies distintas, y la tierra, el suelo, se iba regenerando, iba produciendo nuevos pastizales, nuevos tipos de frutos, nuevos tipos de árboles. Y los antiguos, sin conocer a Darwin, sabían mucho más que los modernos acerca de esta autopreservación del sistema. Mi abuela, que no era ninguna conocedora de estas teorías, siempre intentaba los injertos en los árboles y la plantación de algunos tipos de plantas cerca de los árboles que le ayudaran a defender el producto, le ayudaran a defender los frutos. Y mi abuela no tenía la menor idea de las teorías darwinistas, y sin embargo había mucha gente que practicaba estas cosas, y a lo mejor vivíamos en un planeta más sano, más limpio, con más aire, justamente porque hoy día tenemos que redescubrir este tipo de filosofía, vamos a llamarle biológica, que viene de un naturalista como lo fue Darwin. No hay aquí algún tipo de agenda, ¿no? En un conflicto cultural donde a veces se habla de la ciencia y de los hechos y de la data
que la ciencia provee versus algunas ideas de carácter y orden mítico, mitológico. No sé si este énfasis en Darwin sería del todo apropiado, considerando lo que tú has dicho, que era conocimiento ancestral de la gente que trabajaba el campo. Pero nos olvidamos de una cosa muy curiosa, ¿no? En la vida de Darwin, en lo que él relata en sus propias memorias, en las cosas que dejó escritas, pero también en los que lo observaban, Darwin no fue un científico, vamos a llamarle de laboratorio. Él fue una persona que observaba los procesos y a eso se debe, por ejemplo, cuando hace su exploración del continente americano y se embarca en una, qué sé yo, fragata de esas que hoy día ninguno de nosotros se aventuraría, porque no tenían ninguna seguridad. Yo creo que nos llevaban salvavidas. No llevaban, no. Él dio la vuelta por el Cabo de Hornos y entonces entró a América y observó fascinado algunas plantas y algunos árboles que luchaban por la sobrevivencia, y él saca la teoría de la evolución de las especies, que el que es más fuerte sobrevive. Pero Darwin fue un observador. No fue un tipo de laboratorio que hace mezclas raras o químicas o como que queramos que le llamemos, sino que fue observador de los cambios que se producen en la naturaleza. Y hoy día esa condición la hemos perdido. Yo creo que hoy día con la moderna fotografía y los teléfonos celulares estamos más interesados en las selfies que en observar una puesta de sol, una salida de sol, la caída de la hoja en los cambios de estaciones. No nos interesan a menos que nosotros salgamos, fotografiados en ellas. Pero Darwin no tenía esa cualidad. Y entonces él observaba la naturaleza y sacó este tipo de conclusiones que hoy día están siendo reflotadas para salvar un planeta que está en una especie de crisis, y nosotros estamos también en esa crisis porque formamos parte del planeta, para poder regenerarlo y para poder tener nuevamente condiciones de vida saludables. Pero Guillermo, ¿no sería más bien que estas ideas generales de Darwin han creado en el ser humano actitudes destructivas para el planeta? Se pudiera argumentar, por ejemplo, desde el punto de vista darwiniano, que estamos a las puertas de otra extinción masiva causada por una especie dominante, en este caso el ser humano, cuyo comportamiento natural es predatorio y que en la búsqueda de su supervivencia y su dominio está compitiendo con otras especies en la naturaleza y está acabando con ellas. Y ante esa hipótesis de esta nueva extinción, que incluso, Guillermo, déjame decirte que ya tiene nombre, se llama extinción masiva del Holoceno, y ya los científicos se la están dando por hecho, pues Darwin pudiera estar totalmente de acuerdo. Es decir, aquí hay un determinismo tácito ante una crisis inescapable que pudiera ser el resultado de un proceso evolutivo, ¿o no? Hay una película muy interesante que la hizo Leonardo DiCaprio como protagonista, que le valió su Oscar. En español se llama El Renacido, The Remnant, creo que es el nombre en inglés, dirigida por un español que ya lleva 2 Oscars a cuestas, ¿no? Y en donde él plantea la idea de cómo vivían los exploradores del continente, de esta parte del continente americano, y en donde se encuentra, por ejemplo, cazando los bisontes, los búfalos, los animales de la época, porque las pieles eran valiosas, pero la contraparte es la actitud de los nativos americanos, quienes también cazaban, pero cazaban solamente lo que necesitaban. Pero el resto de los animales seguían corriendo por la pradera, seguían multiplicándose porque era parte de su sistema. Esta película creo que tiene una validez, y es que el hombre de la época antigua a lo mejor miraba la naturaleza, tomaba lo que era necesario, pero dejaba el resto porque se daba cuenta que era necesaria la reproducción, el que las especies animales o forestales siguieran reproduciéndose porque eran parte de su sistema. Esto lo hemos perdido. Y hoy día talamos los árboles en forma de misericordia, matamos todos los animales que no nos gustan o qué sé yo, nos amenacen o no, da lo mismo. Y entonces no nos damos cuenta de que hay aquí una cuestión que tenemos que preservar. El ciclo de la naturaleza es tan importante como que algunos de los teólogos de la cristiandad, del cristianismo, dicen que tenemos una especie de mayordomía como seres humanos, que deberíamos nosotros preservar la naturaleza porque no somos depredadores, somos mayordomos. Pero fíjate que incluso el artículo, interesantemente, nos habla de que el desafío no está tanto en un proceso supuestamente evolutivo, a nivel biológico, a nivel de la naturaleza, del medio ambiente, como es la evolución de la práctica humana. Así lo define los escritores de este artículo. Así que Darwin no parece presentar solución alguna
para ese problema de fondo que es la condición natural del hombre. Es decir, sabemos todas estas cosas. Plantar un árbol tiene virtud, plantar un bosque, según Darwin, pudiera tener una virtud aún mayor, pero ahí tenemos el problema de la condición natural del hombre que sigue destruyendo el planeta. Y para eso ni Darwin ni los escritores del artículo tienen solución. No, no la tienen, porque para eso se necesita lo que decían las campañas políticas antiguas, de cualquier índole, ¿no? No importa si era de derecha o de izquierda, siempre hablaban de la recreación de un hombre nuevo, un ser humano nuevo que fuera capaz de interpretar la historia, el proceso, el momento y reinventarse para poder vivir en una sociedad mejor. Crear el hombre nuevo no es una virtud humana. Yo creo que ahí tenemos un problema de tope bastante grande, porque crear un hombre nuevo significa crear una persona que tiene intereses nuevos, pero esto viene no de una autorregeneración, aunque esto sería posible desde un punto de vista psicológico. Tenemos el caso de todos los que se rehabilitan de la cuestión de las drogas, el alcoholismo, y que logran vivir una vida relativamente normal. Pero para recrear un hombre nuevo, que tuviera nuevas metas, nuevas aspiraciones, necesitamos de un poder especial, que en el caso nuestro como cristianos, nosotros pensamos que es el poder de Dios que logra realmente recrear una persona, hacerla nueva, con nuevas visiones, con nueva visión de sí mismo, de la humanidad, del prójimo, y que puede ser capaz de desprenderse de algunas cosas, por ejemplo, de su egoísmo, y logra entender que estamos viviendo una nueva vida en donde podemos hacer cosas nuevas realmente. Para eso necesitamos de un poder mayor. Los Alcohólicos Anónimos, este grupo que ayuda a regenerar personas que tienen este hábito, hablan de un poder superior. No identifican a Dios porque sería ir contra lo que otras personas puedan creer, pero dicen que necesitan de un poder superior para que pueda ayudarles cada día a mantenerse sobrios. ¿No será que en esta borrachera en la que nos hemos metido de la autodestrucción o de la destrucción del planeta, necesitamos de este poder que está más allá del ser humano para poder realmente ayudar a regenerar el planeta? Pero fíjate, Guillermo, que incluso en el ámbito de la fe, no parece que hemos hecho la conexión entre esa metanoia, esa transformación del ser y la recreación, como tú decías muy acertadamente, del ser humano por una intervención divina, y la hemos conectado con el cambio climático o el consumo de plásticos o la basura que generamos o la vida de exceso que está agotando verdaderamente los recursos del planeta. No hemos hecho esa conexión. Nos falta esa conexión porque vivimos una vida a toda velocidad. Es una vida contra el tiempo, contra las circunstancias, contra nosotros mismos, y estamos metidos en esta vorágine en donde realmente nos falta el tiempo para recapacitar, para pensar, para reflexionar. ¿Quién tiene tiempo para meditar hoy día? ¿Quién? Yo hago la pregunta. Bueno, pues queremos invitarte no solamente a meditar y a considerar lo que estamos conversando en el día de hoy sobre este efecto Darwin, el impacto que puede tener en el planeta, pero quisiéramos invitarte también a que te contactes con nosotros y nos des tu opinión y comentarios. Visítanos en radiomoody.org. También ahí encontrarás más conversaciones entre amigos y la manera de suscribirte a nuestro podcast. Y puedes encontrar Entre Amigos en tu plataforma de podcast favorita, cualquiera que esa sea. Encuéntranos también en Twitter como tus temas de hoy en Twitter. Agradecemos mucho el trabajo de realización de nuestros equipos de producción en Estados Unidos, Brasil y México. También le agradecemos a Guillermo el tiempo para conversar que nos ha dado, y a nombre de todo este equipo nuestra gratitud para ti por habernos acompañado. Esperamos encontrarte en otra ocasión para conversar sobre la fe cristiana y nuestro mundo contemporáneo entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.